Juan Graboy nos acompaña en esta noche. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo andás, Gato? Qué ¿Bien? gusto verte, sí. Bueno, lo mismo para mí. Al margen de esto que ya lo hemos tratado, queríamos hablar con vos, más reducido, porque bueno, ha caído esta cadena, que es muy importante, pero queríamos tener tu análisis de este paro del campo, de un sector del campo que, a mi entender, ha sido un fracaso, que los ha expuesto como un sector muy insolidario frente a lo que vive. ¿Cómo lo analizas vos? Yo creo que ha quedado de manifiesto que era una minoría, no solamente una minoría de la sociedad, una minoría dentro del universo del campo. Ellos han logrado generar una hegemonía en la comunicación que hace que muchos periodistas, incluso periodistas honestos, hablen del campo, sí, para referirse a un conglomerado de terratenientes y empresarios de la soja que no representan ni a un 0.1% de la gente que vive, que trabaja, que produce en el campo. Y que hay otro campo, que está el campo de los pequeños productores, de la agricultura familiar, de los pueblos originarios, que es mayoritario y que rechazó fuertemente esta actitud mezquina de no saber compartir, de no saber comprender que hay una deuda social que no es una metáfora, que es una deuda exigible y que todos deben pagar. Y también yo creo que pone de manifiesto una discusión que es importante dar, y tiene que ver un poco con las epidemias, con las enfermedades, que es cómo vivimos. El modelo de concentración en grandes ciudades cuando tenemos un país inmenso y somos uno de los países más urbanizados del planeta, porque el campo ha quedado en pocas manos, porque un 1% concentra el 40% de la tierra, porque hay gente que tiene 1 millón de hectáreas en la Argentina. Bueno, son cosas que tenemos que discutir y tenemos que transformar. Yo me acuerdo que el año pasado, en algún momento, se te sacó, y lo dijeron, Graboy quiere reforma agraria, que en realidad vos después lo explicaste muy bien cuál era el concepto, ¿no? ¿Insistís con esto? Insisto, la reforma agraria, a ver, no es nada raro, es un concepto que está en la Constitución de Neuquén, en la doctrina social de la Iglesia, que el Papa lo ha planteado en innumerables ocasiones y que no es más ni menos que lo que conocemos en la Argentina como que la tierra tiene que ser del que la trabaja. Sí. Mi abuelita, que falleció hace poco, es una mujer de campo, de la zona sojera de Venado Tuerto, y su familia tuvo su chacrita porque el general Perón se las dio en sus procesos de colonización y reforma agraria. Bueno, hay que actualizar eso, hay que hacerlo con las miles de familias que producen frutas y verduras, alimentos frescos y que no son propietarios de su tierra, que tienen que pagar arrendamientos muchas veces a estos señores que dicen ser los voceros del campo, pero que son militantes de Cambiemos y que a veces explotan, bueno, muchas veces explotan la mano de obra. Fue ideológico este paro. Ya, no te quepa la menor duda. Los voceros de Angeli, senador de Cambiemos, Cheme, exdiputado de la UCR, Echevere, que es un sinvergüenza que estafa hasta su propia hermana. Exacto. Entonces, son gente que no tiene catadura moral para hablar de nada. Y que ellos quieren imponer un relato donde ellos son los que trabajan y producen y generan divisas y el resto somos vagos e ineptos. Bueno, no es cierto, digamos, ¿no? La riqueza natural de la Argentina es un bien común que todos tenemos que saber compartir. Juan, vos dijiste que si bien ibas a acompañar y acompañaste la candidatura de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, ibas a ser crítico. ¿Cómo ves al gobierno en este momento con 3 meses en el poder? Yo creo que el dato positivo es que cambió la orientación. Digamos que el barco iba hacia un precipicio y los comandantes dieron un timonazo y ahora va hacia una orientación que tiene que ver con la justicia social y con la solidaridad. Después, desde luego, tengo críticas a aspectos puntuales, creo que hay cierta lentitud en la ejecución de algunas políticas públicas, en el desarrollo de la infraestructura social de las barriadas populares, de la agricultura familiar, en la implementación de políticas de economía social. Todavía no se siente en el bolsillo de los más humildes el cambio, sigue habiendo una situación crítica en el terreno alimentario, pero creo que hay buen corazón y buena intención, que eso es lo fundamental, y que flaco favor se le hace a un presidente, a un gobierno, digamos, sin plantear algunos aspectos de crítica, ¿no? Después, espero que tengamos una posición muy firme con los acreedores internacionales, espero que tengamos una posición muy firme con los monopolios del supermercadismo. Hoy se conoció el dato de la inflación y hubo una desaceleración de la inflación de alimentos, que sigue siendo la más alta, y eso es consecuencia de que el presidente se puso firme. Claro. Eso es así, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves la implementación de la tarjeta alimentaria? Vos recién decías, bueno, hay cierta lentitud y tarda en llegar a los sectores más humildes, sin embargo el plan del gobierno
se supone que es calentar la economía de abajo hacia arriba. ¿Alcanza con la tarjeta alimentaria? ¿Crees que le falta todavía? ¿Se pudo haber implementado de otra forma? Yo siempre fui crítico a la implementación. Yo creo que debía implementarse a través de la asignación universal por hijo. Creo que a veces se pierde mucho tiempo con las fotos y que hay algunos problemas ahí vinculados a que cuando vos le das a alguien una tarjeta que solo se puede usar en un supermercado, concentrás la economía. No distribuís, porque en las barriadas, en las villas, no hay postnet. En Salta no hay postnet. La gente estaba acostumbrada a ir una vez por mes al ANSES y retirar su platita. Pero sí quiero valorar que hubo una decisión política de poner plata ahí abajo, digamos, ¿no? Y eso es lo fundamental. Y sí quiero valorar que se puso como prioridad la cuestión del hambre y del sufrimiento de los que están más abajo. Y eso es fundamental. Ahora, los movimientos populares, los movimientos sociales, tenemos que insistir y tenemos que luchar por nuestras prioridades. Mañana va a haber una reunión en Cáritas con todas las organizaciones sociales y distintas áreas del gobierno para ver cómo enfrentamos nosotros la crisis de este coronavirus en los sectores de abajo, que son los que primero van a sufrir si hay aislamiento, si hay situaciones de desabastecimiento, si hay problemas, porque esto se puede poner peor. Obvio. Y es verdad que es una terrible situación, aunque haya gente que piense que es mejor el coronavirus que sus rivales políticos, ¿no? O sea, cuando se habla... Macri dijo esa frase, sí, y tremendo, esa frase expresa el pensamiento de alguna gente poderosa, que prefiere el coronavirus que sus enemigos políticos. Es tremendo, pero es así. Es tremendo, pero es así, y eso abona a algunas teorías que parecen conspirativas, pero las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Juan, un gusto, ¿eh? Por favor, Gato. Hacía mucho tiempo que no venías, ha sido un gusto verte. Gracias, y igualmente. Gracias.